Como siempre, me apantallaron esta mañana. Qué bonito cantaron, ¿eh? Gloria a nuestro Dios. Bueno, Él es el que nos da las voces, ¿no es cierto? Bueno, les voy a pedir una vez más que me acompañen a platicar con Él. Cierren sus ojitos, su rostro, inclínenlos ahí y dígale algo así como esto. Señor, ya te hemos cantado, ¿sí? Hemos levantado estas alabanzas, melodías, Señor, esperando que hayan sido de tu agrado, Señor, porque lo hemos hecho, bueno, con todo nuestro corazón. Mira, Señor, que tú conoces nuestras vidas. No podemos ocultarte nada. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Nos conoces mejor que a nosotros mismos. Pero venimos con un corazón humilde, Señor. Porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. La humildad, Señor. Y más que nada te agrada la fe. Que creamos en ti, Señor. Señor, háblanos. Háblanos acerca de ti, Señor Jesús. Para que nuestra fe incremente. Para que vivamos más de tu agrado. Transforma, Señor, nuestro carácter con tu hermosa palabra. Límpianos. Si hay suciedad en nuestro corazón, en nuestra vida, límpialas. Haznoslo saber por medio de tu palabra, Señor, que traiga esa convicción. Pero también, Señor, que nos impulses, si hemos caído, a levantarnos, Señor. Porque no somos perfectos y tú lo sabes. Necesitamos que nos levantes, Señor. Porque quizás tú conoces ahorita en este momento por lo que estoy pasando. Ayúdame a levantarme, Señor. Ayúdame a que mis ojos no te pierdan a ti de vista. Que tú seas mi enfoque, Señor Jesucristo. Tú eres el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ayúdanos a no perderte de vista. Ayúdanos a no solamente conformarnos con recibir tu mano, Señor. Buscamos tu rostro, Señor. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, como dice tu escritura, que te encontraremos. Me buscarán con todo corazón y me encontrarán, dice la palabra de Dios. Señor, que este corazón esté dispuesto, listo en esta mañana para recibir esa semilla que es tu palabra, Señor, y que brote dentro de nuestro corazón y que nos transforme completamente a la semejanza tuya, Señor Jesús. Padre, te vamos a adorar escuchando tu palabra, Señor. Pedimos todo esto y te agradecemos. ¿En quién más? En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Aplauso a nuestro Señor. Amén. Muy bien. Mis hermanos, si ustedes saben la rutina, si se quieren saludar así con señas, está bien. Si quieren salir de sus sillas y saludarse de mano, pueden hacerlo también. Amén. Les doy tiempo. Tenemos un mensaje para... Vamos a cantar Happy Birthday para mi pastor. Happy Birthday. Muy bien, eso no estaba ahí en la... Pero bueno, no dejen de sorprenderme, mis hermanos. No me pregunten cuántos años cumplo porque no les voy a decir, ¿ok? Si les digo, de todos modos no me van a creer. Hey, por ahí hay 60, ¿cómo hombre? Voy a tener que hablar con usted, mi hermano. No sé quién fue por ahí. Pero casi le atina, ¿no? Por allá andamos, ¿no es cierto? ¿Quieren saber cuántos años cumplo? No, ok. No. Nelson dijo no. ¿Quieren saber cuántos años cumplo o no? A ver, esta hilera por aquí. ¿Cuántos creen que cumplo el día? Bueno, no los cumplo ahora, los cumplo el martes. ¿Okay? Ustedes.
Dice, no me quiero comprometer. ¡Ah, la atinó, hermana! ¿Eh? Le faltó uno. 6-3. Pero déjenme decirles que el Photoshop, ¿saben qué es? Cambia la persona. Entonces, por ahí escuché que hay pintura para el pelo que es temporal. A ver si no los sorprendo el domingo que viene y me van a decir, ¿dónde está el pastor? Soy yo. Me voy a quitar unos 15 años de encima, vamos a hacer así. Pero bueno, muchas gracias, mis hermanos. Como lo digo, eso no estaba ahí escrito. Pero bueno, también estamos celebrando algo más. Y lo pueden ver en pantalla. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo yo, porque ya estoy de pie, cuántos de ustedes son abuelos? Pónganse de pie, mis hermanos. ¿Por qué? A ver, miren nomás. Miren, permanezcan de pie. Por aquellos que todavía no son abuelos, no se enojen con sus abuelos cuando de pronto empiezan a chiquear y a chiflar a sus hijos, o sea, los nietos. Porque un día, mis hermanos, ustedes van a llegar a esa edad y yo les puedo explicar, y todos estos hermanos y hermanas les pueden explicar lo que se siente ser abuelo. No lo puedo describir. No hay realmente otro amor más grande que el de ser abuelo y abuela. Y no se puede decir, mira esto, no, porque lo tienes que vivir. Pero aún así, como ya lo he dicho antes, mis hermanos, hay un anciano de ancianos que nos ama mucho más que eso, y se llama Jesucristo. Amén. Él es nuestro Dios. Él es el principio, el hoy y el fin, mis hermanos. No hay nada entre medio, no antes, no después. Y Él tiene un amor tan grande, más que un abuelo o una abuela todavía, porque Él es el anciano de ancianos. Amén. Un aplauso a nuestro Señor y un aplauso a todos los abuelitos. ¿Okay? Amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno que vinieron temprano, ¿okay? Porque no todos los domingos tenemos taquitos. Y si usted no vino temprano es porque a lo mejor no leyó por ahí el texto. Y si no mandé texto es porque todavía no tengo su número telefónico. Y si no lo vio es porque no lee sus textos. ¿Okay? Pero bueno, tuvimos taquitos. Me veo un poco más gordo. Yo creo que todos ustedes que comieron se ven muy bien. ¿Okay? Pero bueno, el café siempre va a estar ahí. Primeramente Dios. Pero que no sean los taquitos, el café, el pan, las galletas, que los traiga temprano a la iglesia. Ese pan, que los traiga el pan que es Jesucristo. Ese es el pan que ya no les va a dar hambre. Con Él se nos llena el vacío. Ya no nos va a dar sed. Con Él se nos llena ese vacío. Amén. Y espero que usted tenga ese vacío lleno con el Señor Jesús. Si no lo tiene en su corazón, en su vida, como siempre en cada mensaje que Él da, al final yo le voy a dar la oportunidad de que venga y conozca personalmente a nuestro Señor Jesús. Que empiece a tener una relación con Él, porque en sí Él no está muerto. Él vive y quiere vivir en su vida, dentro de su corazón. Amén. Entonces al final del mensaje, como siempre, ¿verdad? Él dice, yo no quiero que nadie se pierda al final de su vida, quiero que estén conmigo donde yo estoy, aquí, en el cielo. Entonces eso es lo que desea nuestro Señor. Amén. ¿Tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Espero que sí. Bueno, a todos ustedes muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren bien. Placer verlos aquí una vez más y deseo que tengan esa hambre. ¿Para qué? Para conocerle más al Señor, para vivir de acuerdo a su voluntad. Estamos con esta serie de mensajes llamados Dirigidos por Jesús, como podemos ver ahí en pantallas. El tema de hoy se trata de una historia que entre más nos adentremos en ella, más la leamos, entre más la escudriñemos, más fe obtendremos. Porque se está escuchando el mensaje que incrementa la fe, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Que estemos cerca de Él, ¿verdad? Y que caminemos con Él. Esto es lo que a mí me hace cuando
leo la palabra de Dios y yo creo que para usted también, pero estas escrituras realmente son hermosísimas. El tema de hoy se llama Aprendiendo del centurión. Para aquellos de ustedes que no saben qué es un centurión, era un soldado romano que realmente impactó a Jesucristo por la fe tan grande que encontró en él. Pero vamos a leer la escritura, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver 2 evangelios porque son 2 escrituras diferentes con respecto a esto. Vamos a leer primeramente Lucas 7, del 1 al 10, y después vamos a leer Mateo, el otro evangelio, del 8, del 15 al 13. Y es lo mismo, aquí está la fe del centurión. Leamos en Lucas 7, 1, 10, dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús estaba hablando con ellos. Después de terminar, Jesús entró en Capernaum, era un pueblo. Había ahí un centurión, un soldado, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto, fíjense, de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y, volviéndose a la multitud que los seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Amén. Hermosa escritura, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer ahora en el Evangelio la misma escritura, capítulo 8, versos 5 y 3. Ahora, es un poquito diferente aquí. Aquí no habla de que Él envió a personas, sino que Él directamente habló con Jesús. Vamos a leer. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a Él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión: ve, dice, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. 2 diferentes versiones que tienen que ver con el mismo acontecimiento. Ahora, ¿quiere decir que una es más creíble que la otra? No, mientras que se encuentra en la Biblia, está hablando del mismo acontecimiento.
que uno a lo mejor lo escribió de esta manera, que fue Mateo, ¿verdad? O Lucas lo escribió de esta forma, fue como lo captó. Lo importante es esto, es que coincide, ¿no es cierto? Ya sea que si el centurión habló directamente con Jesús o mandó a gente a que hablara con él. El punto aquí, mis hermanos, es que para mí, en lo personal, esta historia, ya sea en este evangelio o en el otro, para mí me conmueven mucho. Son historias conmovedoras porque yo personalmente las leo y me encanta leerla. ¿Por qué? Porque este personaje, el centurión, tiene una de las características que realmente Jesús anhela que todos nosotros tengamos. Y estoy hablando acerca de esto, la humildad. A Dios le encanta la humildad, pero más que nada también le encanta que creamos en Él, en su Hijo. Encontró fe en este centurión como nunca lo había experimentado en todo Israel. Entonces la humildad y la fe es lo que vemos en el personaje principal, que es el centurión. Y Dios nos deja su carta de amor para que usted y yo leamos estas escrituras, las traigamos al presente y que apliquemos lo que está tratando de decirnos. Amén. Okay. Entonces, esta historia, mis hermanos, es única porque en toda la Biblia jamás Jesús se sorprende encontrando a alguien con bastante fe. Esta es la única parte donde Jesús se sorprende por encontrar a una persona con tanta fe. Se sorprende de otras cosas por lo opuesto. Y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Porque no encuentra fe en su pueblo natal. Más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a escudriñar esta historia para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Aquí es donde empezamos a escribir, mis hermanos. Saque su plumita y saque sus guías. Número 1, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué es lo que aprendemos? 1, lo que yo veo aquí, lo que Dios está tratando de enseñarnos, es que debemos, ¿okay? Tenemos que, es una necesidad para el ser humano acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús. No hay tiempo que perder. Usted y yo podemos ver cómo todo el mundo se está deteriorando. Moral, ética, integridad. Todo se está yendo para abajo. Entonces tenemos que pedirle ayuda a Jesús. Hay que acercarnos a Él y tenemos que pedirle ayuda, mis hermanos. Esta es una de las primeras lecciones que encontramos en esta historia, que nos enseña que como sus hijos, cuando nos encontramos en adversidad, sea lo que sea, debemos de buscar ayuda. Debemos de buscar el apoyo de nuestro Señor Jesús. Es que, mis hermanos, no se puede llegar lejos en esta vida si no nos detenemos a pedir ayuda. Tenemos que detenernos para pedir ayuda. Yo lo he experimentado muchas veces cuando mi familia era joven, salíamos de viaje con los niños y al no encontrar cierto lugar porque no me preparaba bien, ¿verdad? Me detenía a pedir ayuda, a preguntar por dirección, pero les voy a ser sinceros, a veces no quería detenerme a preguntar, no quería detenerme a pedir ayuda, porque déjenme decirles que se interponía, pues, el orgullo. Es que yo decía, es que yo no necesito ayuda, yo puedo solo, yo voy a encontrar este lugar. Entonces a veces no quería bajarme, yo quería resolver las cosas solo. No era hasta que realmente llegaba la humildad. Y tenía que enseñarles eso porque mi esposa estaba a un lado, mis hijos estaban en los asientos de atrás y es que tenía que detenerme y pedí ayuda. Aquí en el Evangelio, en uno de ellos, en Mateo, nos dice que el centurión personalmente pidió ayuda. Dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis.
Este evangelio especifica más en detalle qué es lo que tenía el siervo de él. Tenía parálisis y sufre terriblemente. En el otro evangelio de Lucas dice que estaba a punto de ¿qué? A punto de morir. Entonces, es diferente. En el evangelio de Lucas no nada más es diferente en ese aspecto, sino que también la forma como el centurión busca ayuda no va directamente con Jesús, sino que manda a líderes judíos a pedir ayuda. Lucas 7:3 dice, como oyó hablar de Jesús, ponga atención a esto, oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle a que fuera a sanar a su siervo. Ahora, mis hermanos, usted y yo hemos escuchado acerca de Cristo, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado acerca de Él. Y hay que pedir ayuda. De cualquier forma como escuchemos de Jesús o como lo hagamos, si mandamos a alguien o vamos directamente con Él. El punto aquí es de que debemos demostrar lo que sobresalía de este centurión, lo que le encanta al Señor, la humildad. Hacer un lado la soberbia, hacer un lado el orgullo, la altanería y todo eso, ¿verdad? O sea, no importa cómo realmente nos esté mostrando aquí el Señor, cómo fue, cómo sucedió. Los dos evangelios enseñaban que el centurión mostró eso que Dios anhela que todos nosotros tengamos. Hay que hacer un lado la arrogancia, hay que hacer un lado, yo puedo. El orgullo se interpuso en mí cuando yo a veces buscaba cierto lugar, hasta que ya de pronto decía, no más, voy a pararme en esa estación de gasolinera y voy a preguntar. Y así tenemos que hacer nosotros. Aquí el centurión, el orgullo no se lo impidió porque no había orgullo en él, no había soberbia, no decía yo puedo solo, mostró fe en Jesús y fue directamente con él o mandó a alguien más. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enfrentado con problemas, diferentes tipos de adversidad en nuestra vida? Y muchas veces dejamos a Jesús o ir con Él para el último. No mostramos humildad porque decimos nosotros podemos solos. Y si pedimos ayuda, mis hermanos, muchas veces vamos a pedir ayuda con las personas que realmente no nos pueden ayudar. Pero sin embargo les contamos todo esto. En el Evangelio de Lucas nos dice que el centurión oyó de Jesús, sabía acerca de Él. Había escuchado cosas buenas de Él. Sabía lo que era capaz de hacer. Si no, no hubiera ido Él solo o no hubiera mandado a alguien. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado acerca de Cristo? Acerca de Jesús. Nosotros tenemos toda la historia de Él porque nada se puede agregar a este libro. Y nada se le puede quitar. Ellos apenas estaban viviendo lo que nosotros estamos leyendo por completo. Entonces para la fe de ellos, o sea, para tener fe era más difícil. Para nosotros debe de ser más fácil. ¿Por qué? Porque aquí está todo escrito. Bendito el que cree sin ver. ¿No es lo que dice Jesús? ¿No es lo que dice su palabra? Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado de Jesús y sin embargo muchas veces lo dejamos para el último? ¿Cuántas veces no hemos leído su santa palabra, su santa escritura, de lo que es capaz de hacer, de todos los milagros que hizo y sin embargo no vamos con Él? Dios desea que vayamos con Él. Usted y yo en este momento tenemos problemas, así es. Y no es que yo se los quiera achacar, pero nadie puede decir yo no tengo ningún problema, porque todos los tenemos. Y todos hemos llegado aquí con cierta adversidad. Y Dios sabe cuál es, pero Él está esperándonos a que vayamos. ¿Okay? Vamos a leer esta escritura, que la leímos la semana pasada, pero vamos a leerla. Dice Mateo 7:7, dice, pidan, dice, y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Por qué? Porque nada es imposible para el Señor. Porque el que pida va a encontrar, se le dará. El que busca va a hallar y todo eso. Mis hermanos,
Muchas veces ni siquiera pedimos, menos buscamos y que menos tocamos la puerta. Dios desea que tomemos la iniciativa y Él nos encuentra a mitad del camino. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos de este personaje principal, el centurión? Número 2, que hay que reconocer primeramente quién es digno. Jesús es digno, ¿okay? Y nosotros no. Él es digno y nosotros no. Y lo voy a explicar de la forma más clara aquí, que es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesús a través de este personaje. Es muy triste, mis hermanos. Yo creo que usted esté de acuerdo conmigo, que la mayoría de la gente ahora en día piensa que por hacer, fíjense, cosas buenas merecen que Dios le ayude. Levante la mano si usted piensa así, de esa manera. Yo pienso que así es. Porque así es la humanidad. Pero en sí eso no quiere decir que las cosas buenas que hagamos no importan. Le interesan a Jesús. Nos interesan a todos. Pero en sí muchas veces eso lo ponemos como algo primordial. Porque así pensamos, somos seres humanos, ¿verdad? Si decimos, hice esto, pues quiero que me correspondas así. O sea, nuestras expectativas, ¿verdad? Queremos que nos las cumplan las personas aquí y queremos que también el Señor sea de esa manera. Si he hecho tantas cosas buenas, pues entonces me merezco esto. Es que muchas veces, y tristemente lo digo, que es la forma en que pensamos. Que si somos lo suficiente buenos, somos dignos, ¿para qué? Para recibir ayuda. Si somos lo suficiente amorosos o qué sé yo, somos muy buenos en otras cosas, nos merecemos así de cajón, como a veces decimos, la ayuda. Pensamos que a veces haciendo cosas buenas, especialmente para avanzar, fíjense, el reino de Dios, que Jesús tiene la obligación de ayudarnos. Claro, mientras que todas estas cosas, mis hermanos, que estoy mencionando, todas las buenas obras nos ayudan a mejorar como personas, no es la razón principal por la cual Jesús se debe de mover a ayudarnos. No es así. Su gracia y su misericordia es más que suficiente. Pero claro, nos ayuda a comportarnos bien. Pero déjeme decirle, ¿qué tanto debemos de comportarnos bien para recibir ayuda? Déjeme decirle que nosotros no nos merecemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no somos dignos, porque somos pecadores. Es más, Jesús ni siquiera tenía que mandar a su Hijo. El Señor no tuvo que mandar a su Hijo. ¿Por qué? Porque realmente todos nos descarriamos. No lo hizo porque usted y yo éramos buenos o porque hicimos unos esfuerzos para aquí y por allá. Lo hizo porque es por su gracia, es por su misericordia. Gracias que derramó de su gracia y su misericordia. Y ya nosotros poniendo la fe en su Hijo, en Jesucristo, entonces somos salvos. Pero cualquier cosa que usted y yo hagamos, no quiere decir que somos dignos o que nos merecemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Su gracia, y lo vuelvo a repetir, su misericordia es más que suficiente. Y con eso ya recibimos ayuda. Pero regresando a este pasaje, no creo que Jesús siguió a los líderes religiosos para sanar al siervo del centurión solo porque pues había construido un templo por ahí. Obviamente tenía mucho dinero, porque de la forma en cómo se expresan estos líderes religiosos judíos, dice, este hombre, dice, ha ayudado a la nación. Parece ser que este hombre no era judío. Sin embargo, imagínense, puso las piedras para hacer un templo. Entonces yo no creo que el Señor Jesús fuera a sanar a su siervo solo nada más porque pues había hecho tantas cosas buenas. Claro que ayudan. Había construido un templo, o quizás haya avanzado el reino de Dios con eso, como dijeron esos líderes que estaban pidiendo ayuda de su parte. Jesús accedió a sanar al siervo
porque vio humildad en el centurión. Es cuando Dios se mueve. Tenemos orgullo, tenemos soberbia, se interpone a que Dios derrame de su gracia en nosotros. Entonces hay que hacer todo eso a un lado. Jesús accede a ir, ya sea que le dijeron estos líderes religiosos o que vio él el corazón directamente en este otro evangelio cuando el centurión le pidió ayuda. Es que él puede ver lo que está dentro de nosotros. Usted y yo podemos fingir y podemos mentirle a la gente de la forma en cómo nos comportamos, pero nadie engaña a nuestro Señor. Nadie. Usted y yo podemos engañar a otros, pero a Dios nadie lo engaña. Simplemente el hecho de que Él se tomara el tiempo para que les dijera a estos líderes judíos religiosos, vayan, porque he escuchado acerca de Él. Esa acción está gritando lo siguiente: humildad, con letras mayúsculas. El centurión romano era una de las personas menos dignas entre los judíos. No querían a los soldados romanos. No los querían. El centurión incluso admite esto. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas 7:6. Dice, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión, fíjense, mandó unos amigos a decirle, Señor. Puedo ver a estos amigos y esto es lo que dice el centurión. Nos mandó, Señor, no te tomes tanta molestia, dice, pues no merezco. Estaban diciendo palabra por palabra como el centurión les había dicho que le dijeran a Jesús. O sea, pues no merezco. ¿Sabe lo que quiere decir? Pues no merezco, no soy digno, dice. No soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. Wow. Y en el Evangelio de Mateo, el centurión le dijo personalmente a Jesús que no merecía que fuera a su casa, porque realmente él no se sentía digno de recibir a Jesucristo. Leamos, dice, el centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, Mateo 8:8. Increíble. Es que si realmente Jesús fue sorprendido por la fe que encontraba en él, también fue sorprendido, déjenme decirles, por la humildad. Es cuando Dios puede actuar en nosotros. Cuando usted y yo decimos lo siguiente, Señor, no me merezco absolutamente nada. Te sirvo en la iglesia donde voy, hago esto, hago lo otro, voy con los niños, recibo a la gente, canto, café, barro, trapeo, lavo la ropa, no es cierto, lavo la ropa no, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que estoy tratando de decir aquí. Todo eso, realmente, Señor, yo hice esto por ti, ahora tú haces esto por mí. No se trata de eso, no. Con que el Señor nos haya salvado en la cruz, eso es más que suficiente. No me lo merecía. Esa es la posición que debemos de tener en todos los aspectos de nuestra vida. Eso abre las puertas a nosotros para que el Señor nos favorezca. Hay que hacer toda altanería, todo eso que nos hace presumidos o mirar sobre el hombro a la gente. Acuérdense, la humildad no es que es faltos de recursos, no es así, ya lo he explicado yo. Humildad es estar a nivel tierra, ni más bajo que los demás, ni más alto que los demás. Pero eso sí, tenemos a alguien que está más alto que nosotros. ¿Saben quién es? Se llama Jesús. A Él sí hay que recostarnos, hay que postrarnos, hay que decirle, Señor, lo que tú digas es lo que voy a hacer. No soy digno de recibirte, ni siquiera te quiero ver, no puedo verte. Esa es la posición que debemos de tener, mis hermanos. Entonces,
Este centurión, obviamente, para construir un templo tenía poder, tenía dinero, tenía autoridad, y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero en lugar de insistir, fíjense, en su propia dignidad, de decir, pues yo he hecho esto, porque se fija usted que en el Evangelio, donde él va personalmente, no dice, es que yo construí un templo para ti. No lo dice. Cuando, sí, claro, ¿verdad? En el otro Evangelio, donde manda a estas personas, ¿verdad? Es donde realmente en Lucas, sí, ellos están hablando por este centurión. Entonces están rogándole, están tratando de convencerle, están tratando de decirle, este hombre ha hecho muchas cosas por ti, pero todo eso no era necesario. Porque el Señor, ya sea que le mandaran gente o fuera el centurión enfrente de él, él podía ver el corazón de todas las personas, como las puede ver aquí en este momento. Él sabe muy bien si hay orgullo o hay humildad. Amén. Entonces hay que venir transparente delante de Él, porque a Él no lo podemos engañar. En lugar de insistir en su propia dignidad o logros, fíjense, que podría haberlo hecho, el centurión reconoce a Jesús como digno, que Él es superior que Él y superior que todos los superiores que Él tenía. Y Él es todopoderoso. Y Él sabe, el centurión, que tiene el poder para hacer cosas, para que las cosas ocurran, porque su siervo estaba por morir. Y todo lo que le dice, todo lo que tienes que hacer es decirlo, y con eso es suficiente, tal como Dios habló al mundo en la creación, que se haga la luz, que se haga esto otro. Él nada más tuvo que dar su palabra y se hacen las cosas. Mal, cuando Él regrese no va a haber guerra, Él simplemente va a decir su palabra y todos se van a apaciguar, ¿no es cierto? Porque así trabaja el Señor. Entonces, una de las enseñanzas que podemos obtener del centurión en Jesús es que debemos de entender que no realmente somos dignos de nada, absolutamente de nada. Para el centurión, el Señor Jesús sí era digno de todo, porque Él es el único con ese poder. Él es el único con la misericordia, es todopoderoso. Y así también nosotros, como fue el centurión, debemos de presentarnos delante de Él, ¿verdad? Postrados y diciéndole, Señor, aquí está esta circunstancia que me está oprimiendo en este momento. No debemos de ir jactándonos o exaltándonos o diciéndole, Señor, es que yo te sirvo en la iglesia, la barro y la trapeo cada semana o qué sé yo. Que no sirve de nada. Eso ya es esperado de nosotros, porque Él es Rey de Reyes. El trabajar para Él, el servirle. Entonces, todo lo contrario. No debemos de exaltarnos. No debemos de decirle, es que me merezco esto. No. Hay que humillarnos, como lo hizo el centurión. Mateo 23:12 dice lo siguiente, dice, porque el que a sí mismo se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Ahora, ¿quién no quiere ser enaltecido? Todos, pero por las razones que deben de ser justas, no andando presumiendo. Entonces la humildad es lo que nos muestra aquí este personaje. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos del centurión? La humildad, ¿verdad? Número 3, que debemos de entender acerca, fíjense de esto, de la autoridad y de la fe, de la importancia de tener fe. Son cosas que a veces, cuando hablamos de autoridad, de la fe sí hablamos más seguido, pero de autoridad, déjenme decirle, muchas veces no tocamos este tema. Pero el centurión aquí nos da otra lección acerca de la responsabilidad. Usted y yo todos tenemos hasta cierto punto autoridad. Como padres, como abuelos, en el trabajo, tenemos superiores y tenemos personas que están bajo nosotros y tenemos que decirles qué hacer. Entonces, lo que nos enseña el centurión aquí es que él sabía lo que es realmente tener autoridad. Leamos lo que dice en el Evangelio
de Lucas. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Está hablando de que no es digno, no se merece. ¿Okay? Pero con una sola palabra que digas, así es como creó el Señor este mundo, la creación, con su palabra. Quedará sano mi siervo, dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto, fíjense, a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Él da la orden. Y al otro, ven, da la orden y ¿qué dice? Viene. Le digo, fíjense, a mi siervo, haz esto y lo hace. Para este momento Jesús probablemente lo voy a decir como a veces lo decimos allá en mi pueblo. Estaba con la boca abierta, si se puede decir así, ¿no? Sin faltarle respeto al Señor. Estaba sorprendido. Pero voy a hablar de eso más adelante. Me voy a enfocar en la autoridad, ¿okay? Que muchas veces nosotros decimos, pues tengo autoridad, pero hay que saberla usar, hay que saberla gobernar. Entonces vamos a hablar de autoridad. Así como el centurión reconoce, fíjese, lo indigno que es y lo digno que es Jesús, también sabe muy bien, pues yo tengo autoridad, porque menciona la autoridad como hay arriba de mí y yo soy autoridad, hay otros abajo de mí. Recuerden esto, ese centurión tenía muchos soldados a su mando, pero también tenía personas que le jalaban las riendas y que lo regañaban, los superiores que le decían lo que tenía que hacer, así como nosotros ahora en día. Él sabía de su autoridad, sabía que puede ser reprendido, podía ser ordenado y tenía que hacerlo. Tenía que obedecer, como también él tenía que hacerlo. También era lo suficientemente, fíjense, rico, tenía recursos, ¿ok? Como para construir un templo. En otras palabras, tenía el poder para esto. Cuando uno obtiene dinero, le da poder a uno, déjeme decir. Y luego después uno puede hacer dos cosas con ese poder, esa autoridad. Aplicarla como debe de ser o abusar de la autoridad. Él, el centurión, pudo haber elegido sobornar o traer a Jesús para con él y con su siervo, ¿verdad? Amenazarlo o traerlo a la fuerza abusando de su autoridad. Sin embargo, no lo hizo porque tenía bastantes soldados a su mando. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendía cómo gobernar ese poder que el Señor le había dado. Él sabía que tenía esa autoridad, ese poder, no porque la adquirió, es porque el Señor, alguien más grande que él, se la había dado. Entonces, ¿cómo regular su autoridad? Como dice el dicho, ¿verdad? No por ser rey puede hacer lo que se te pega la gana. No por ser rey puede hacer uno lo que quiera. Y si uno entiende eso, entonces va a poder de forma buena usar de ese poder, usarlo bien. La autoridad la va a usar muy bien, mis hermanos. Tenemos que entender de esto, porque si no entendemos de esto, usted y yo tarde o temprano vamos a caer. O nos van a regañar feo porque no estamos obedeciendo bien, o otras personas abajo de nosotros no nos van a obedecer. Tenemos que dar la autoridad o ser de autoridad y manejarnos dentro de cómo nos dice el Señor que tenemos que hacerlo. Ahora, este centurión, no hay ninguna duda que él cree en Jesús, sabe quién es, sabe que es el Hijo de Dios, ha escuchado acerca de él, sabe muy bien que no hay otra autoridad más grande que él, si no, no lo hubiera llamado o no hubiera ido él personalmente. Sabe muy bien que él tiene el poder y la autoridad para sanar a su siervo. Si hubiera otra persona ahí, hubiera hablado un médico. Vamos con el médico de médicos. Vamos con ese que tiene poder y autoridad, que todo puede resolvernos. Muchas veces se nos olvida ir con él. Sabe muy bien ese centurión que la
la autoridad de Jesús pues va por encima de todas las cosas, incluso encima de los superiores que Él tenía. Entonces Él se hizo pequeño, como ya hablamos en el punto 2, y puso muy por alto al Señor Jesús. Entendió de esa autoridad y por medio de esa autoridad que Él tenía, usando la humildad, demostró fe. Eso es lo que le agrada al Señor. Entonces nosotros también, Dios nos ha dado cierta autoridad y hay que dejar que Jesús regule esa autoridad. ¿Okay? Nosotros no tenemos poder. El poder nos lo da el Señor Jesucristo. Nosotros no. Nosotros obtenemos poder dejando que Jesús regule nuestras vidas, gobierne nuestra forma de ser, y tenemos que pedir en su nombre, tenemos que Él. Juan 14:14, miren lo que dice. Lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré. Muchas veces dice, eso está escrito en la Biblia, ¿ya? Pidamos creyendo, dice, en el nombre de Jesucristo, y yo lo voy a hacer. ¿Así de sencillo, pastor? Bueno, claro que así de sencillo, pero ahorita les voy a explicar un poquito más. ¿Okay? Juan 16:24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea, ¿qué? Completa. Por ejemplo, se pregunte, ¿en serio, pastor? Así de sencillo. Así de sencillo. Pero bueno, aquí viene la clave. ¿Okay? Y muchas veces, pues yo pido creyendo. Me pongo azul, morado, de todos colores y no pasan las cosas. ¿Cómo es posible? Si yo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Vamos a leer esta y aquí vamos a contestarnos nosotros mismos. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Muchas veces no pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Gracias a Dios que el centurión pidió eso, vio humildad, vio la fe, que realmente se quedó boquiabierto, si se puede decir así, y estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, más aparte de todas las obras que había hecho, un templo, y bueno, había sido muy bueno para la nación de Israel. Con todo eso extra, Él va y toma control de la situación. Y dice usted, ¿es algo diferente a la forma en que tengo que vivir? No. Vivamos como el centurión. Pero últimamente tenemos que pedir, no de acuerdo a nuestra voluntad, nuestros caprichos, es de acuerdo a Él. Ahora vamos a hablar de fe. ¿Okay? Ya hablamos de autoridad, vamos a hablar de fe. El centurión se acercó con Jesús, primeramente con ese ingrediente principal, la humildad. Pero luego viene otro que es primo hermano, que es que la fe. Quizás se pregunte, bueno, ¿qué es la fe, pastor? Bueno, lo voy a describir de acuerdo a como lo dice su carta de amor. Hebreos 11:1. Si usted quiere saber lo que es la fe, lea este capítulo de Hebreos en el Nuevo Testamento y lea desde, creo que del 1, verso 1 hasta el 9 o 10 por ahí. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Y lo que tenemos que esperar, aquí vamos a pausar, es que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. O sea, pedimos muchas veces, no se alinea a su voluntad, y es por eso que digamos, pues no me contesta el Señor, me oye. No, sí nos oye, pero es un no. Pero si es de acuerdo a su voluntad, se dan las cosas. Entonces, es tener certeza, dice, de lo que no vemos. El centurión aquí mostró certeza. Ya sea que mandó a personas o él fue personalmente con él tenía la certeza, ¿verdad?, de que él podía sanar a su siervo. ¿Okay? Y tenía esa confianza en él, tenía esa fe, porque la fe nos da esa confianza. La fe realmente, mis hermanos, es que creer en algo
Incluso lo que aún todavía usted y no hemos probado, si se puede decir así. Pero si está de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros creemos que el Señor puede hacer ciertas cosas, pues las cosas se hacen realidad. Eso es lo que es la fe. Que creemos en cosas que realmente aún así no se han probado o que realmente no se han hecho todavía realidad, pero que van conforme a la voluntad de Dios, y si nosotros creemos, las cosas van a suceder. ¿Quién de nosotros quisiera que realmente se hiciera la voluntad nuestra? No llegaría muy, muy lejos. Y es por eso que el Señor muchas veces dice no y pensamos que no nos oye. Es que nos está deteniendo de que vayamos y nos peguemos contra la pared de cabezazos, si se puede decir así. Y nosotros lo vemos como una calamidad. Y el Señor dice, no, es que te estoy protegiendo. No te vayas por ahí. Todavía no entiendes. Más adelante lo vas a entender. Vas a atar cabos. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso, no es cierto? Entonces el centurión hizo la realidad porque creyó en el Señor, está de acuerdo a su voluntad, y la curación de sus siervos porque él tenía fe y estaba alineado con Dios, con lo que estaba pidiendo. O sea, puso su fe en Él, en Jesús. ¿Sí? Dios quiere demostrarnos que para Él no hay nada imposible. Él quiere demostrarnos lo que usted y yo realmente es invisible para nosotros y lo quiere hacer visible. ¿Okay? Lo que para nosotros es imposible, nada más espera que usted y yo creamos para hacer para hacerlo posible. Entonces, Jesús vio la fe de este centurión y vio que su fe realmente lo que veía era lo que era. Vio que creía, ¿okay? Vio que el centurión no tenía una fe superficial, sino que realmente lo sorprendió. Era profunda la fe de él. Esto nos dice que cuando usted y yo tenemos fe, hasta se desborda. Y no nada más es de beneficio para nosotros, es para beneficio de otras personas que quizás no estén ahí en la fe, pero que usted y yo intercediendo puede alcanzar a otras personas. Puede ser de beneficio para ellas. Estaba viendo también, mis hermanos, que la fe estaba alcanzando tanto porque en sí no estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para alguien más. Quizás el siervo ni siquiera sabía que el centurión, su superior, estaba trabajando detrás de las escenas para que él sanara. Quizás no sabía. La Biblia no lo dice. O sea, lo que estaba haciendo es algo que también le agrada al Señor. Que no nada más estemos velando por nosotros, sino que velemos y que cuidemos y que estemos al pendiente de los demás, ya sea familia, ya sea algún pariente, algún amigo, una amiga, un hermano, una hermana en la iglesia. Dios se da cuenta de todo. Él quiere ver amor y que sobre ese amor se desborde, no nada más para con Él, sino para con los demás. Amén. Es que amaremos al Señor con todo ¿qué? Nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Para el centurión, este siervo era su prójimo. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Jesús se da cuenta de esto. Él no está pidiendo por él. Él decía, bueno, no es para mí, no soy digno. Nada más da la orden y con eso es más que suficiente. Su fe desbordó completamente y benefició no nada más a él, sino también a su siervo. Era tanta su fe en Jesús que le dijo, no te molestes, hombre, ya, yendo a mi casa, solamente da la orden y se hará. Lucas 7, 9, 10. Al oírlo, Jesús, ¿qué? Se asombró de él
Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. La Biblia dice muy claramente, ¿verdad?, que pues se asombró por una buena razón. Es que en todo Israel, todas las personas religiosas, todos los que él se había encontrado en su camino, no había encontrado una persona con tanta fe como él. Sin embargo, no era judío. Wow. Lo encontró en un soldado, los que realmente los judíos realmente no querían. Y lo dijo delante de todos los que le estaban siguiendo. Se tomó su tiempo. ¿Okay? Y así también, si a nosotros nos falta fe y somos de la hermandad de sus hijos, tenemos que aprender que si tenemos fe del tamaño de una semillita de mostaza, con eso comienza todo. En Jesucristo. Entonces, este era un soldado romano, odiado, si se puede decir así. No era israelita, pero Jesús vio esta, se puede decir, casi perfección en él, en lo que corresponde fe. Miren, usted y yo de esta historia, ya sea de un evangelio o del otro, podemos aprender muchas cosas. Tenemos que leer esta escritura una y otra vez porque es una de mis favoritas. Porque el Señor quiere enseñarnos lo siguiente: que quitemos toda soberbia y todo orgullo y que vayamos delante de Él y delante de la gente en humildad. Hay que reconocer su autoridad y hay que reconocer que también nosotros tenemos cierta autoridad, pero que nosotros no la hemos merecido. El Señor nos ha dado esa posición y no hay que abusar de ella, tanto en el seno familiar como en el trabajo, porque el Señor nos observa. Entonces Él nos enseña que debemos de ser primeramente ¿qué? Humildes en toda la extensión de la palabra, para que usted y yo podamos representarlo bien, creer en Él, pedir en Él. Hay que confiar en Él. ¿Para qué? Para que el milagro venga a nuestras vidas. Eso es lo que Él desea. Desea lo mejor para usted y para mí. Entonces, si usted y yo vamos a pedir ayuda a personas que realmente no nos pueden ayudar, ¿por qué no vamos, como hizo el centurión, con el que pueda resolvernos todos los problemas y hacerlo con esta característica, de esta forma? Dios desea que vayamos con Él, con fe y humildad. Cerramos con esta escritura del Viejo Testamento, Salmos 121, 1, 4, que siempre que estoy pasando por adversidad, el Señor me recuerda quién está en control de todas las cosas. Dice: a las montañas levanto mis ojos. Tan grandes, se ven poderosas, ¿no? ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie, fíjense lo que dice, resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Amén. Ese es nuestro Señor. Entonces yo le invito, mi hermano, mi hermana, a que ahí donde esté, o si gusta pasar acá enfrente, pase para enfrente y se dirija con Jesús. No puede usted mandar a alguien en este momento como lo hizo el centurión. ¿Por qué no viene directamente con Él y le pide ayuda? ¿Okay? Quizás ahorita tenga usted un problema grande. No lo sé, pero Él sí lo sabe. Diríjase a Jesús. Y con fe plantéele todo lo que está, todos los problemas que le están perturbando en este momento. Quizás tenga pendientes. Yo tengo un pendiente grande y el enemigo está peleando conmigo y después viene Señor Jesús a mi rescate. Venga para acá enfrente, como lo hace aquí nuestra hermana Lourdes. No tenga pena.
No es un lugar especial aquí enfrente, pero venga y plantéele lo que le está quitando el sueño. Venga, no se quede ahí. Y si no se ha entregado usted al Señor Jesús, escuche lo que le voy a decir. Si usted no ha dado su vida al Señor Jesucristo, ese es el momento de que le entregue toda su alma y toda su vida, para que Él esté en control de usted, no nada más para que le resuelva este problema, sino todos los demás que van a venir más adelante. Venga con Él, reconozca, dígale: Señor Jesucristo, soy pecador. Dígale: soy pecador. Pídale perdón con sinceridad, pero más que nada arrepiéntase. Haga como lo hizo este centurión, que realmente se humilló. Si usted quiere venir para acá enfrente y algo le está diciendo: no vayas, que va a pensar la gente, haga a un lado la soberbia, haga a un lado el orgullo. El Señor le quiere escuchar. Aprenda de este centurión humilde. Reconozca, mi hermano, que usted no es digno, pero hay uno que sí es digno. Reconozca que Él le puede ayudar. Nada es imposible para Él. ¿Okay? Reconozca esto, que Él puede resolver el problema en este momento, porque nada es imposible para Él. Absolutamente nada. Si lo hace, si toma esta decisión de entregarse a Él, verá que toda en su vida el Señor le va a abrir camino. Sí, a lo mejor va a haber camino pedregoso, pero ya no va a andar solo o sola. Como dice la palabra, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien, ¿no es cierto? Y aunque usted no lo crea, esto incluye también las cosas malas. Para todo hijo y toda hija de Dios, aún las cosas malas nos ayudan para bien, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios. Entonces, usted tiene un problema, está aquí enfrente, venga, no tenga miedo. Él le puede resolver todo, pero lo que quiere verlo humillado, quiere verlo completamente reconociendo que es pecador, que es pecadora, ¿verdad? Pero que de aquí en adelante usted se está entregando a Él, está entregando su vida. Pídale perdón y arrepiéntase y pídale que sea el Señor de su vida. Vamos pues, ahí en su silla sentadito, sentadita, o aquí enfrente, vamos con Él, como lo hizo el centurión. Dígale esto: Señor Jesús, he escuchado acerca de ti, todas las cosas que puedes hacer. No soy digno, no merezco absolutamente nada, pero vengo con un corazón humillado, porque ya no puedo vivir así. Me siento sola, me siento solo, te necesito. Hay un vacío dentro de mí. ¿Cómo me gustaría que ese vacío fuera llenado por ti? Señor Jesús, sé que tú tienes la autoridad. Sí, Señor, tú todo lo puedes. Y en esta mañana me rindo delante de ti. No soy digno, Señor, pero te insisto, Señor, que me recibas en tu reino. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho, que contradicen tu carta de amor. En esta mañana soy tuyo, Señor. Saco esa bandera blanca, Señor, y sé mi Señor, sé mi Salvador. Mira que me he extraviado y ya había tomado esta decisión antes, pero me he distanciado de ti y el día de hoy regreso. He batallado, ya
ya no quiero. Ven a mi vida, Señor. Yo sé que tú vas a allanar mi senda, mi camino, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y aunque pasen cosas malas en mi vida, yo sé que son para mi bien, Señor. Ayúdame a entender por lo que estoy pasando, Señor. El día de hoy te pido lo siguiente. Yo sé que va de acuerdo a tu voluntad, porque tú deseas que nadie se pierda. Señor, yo no quiero perderme. Quiero que el día que tú deseas llevarme de este mundo, que esté donde tú estás para siempre. Y es por eso que el día de hoy, con un corazón humillado, me entrego completamente a ti. El día de hoy pongo toda mi fe, toda mi vida en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, todo esto en tu nombre. En tu nombre, Señor Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Amén, amén. Aplauso a nuestro Señor. Es mejor decisión no hay para el ser humano